Hola, soy Rebeca, animadora de mayores de la Casa Municipal de las Personas Mayores de Getafe, y en este vídeo vamos a hablar de los antiguos aguadores madrileños. En 1822 había en Madrid 28 fuentes públicas. 10 años después eran ya 33, sin contar las monumentales. Más tarde, en el último tercio de siglo, se instalaron fuentes sencillas de hierro o bronce, de las que algunas se conservan. El cometido de los aguadores era llevar el agua en cubas o cántaros desde las fuentes a los domicilios de los vecinos, que se le pedían pagándoles por ello una cantidad. Las familias más pudientes, como los nobles o los eclesiásticos, tenían sus propias fuentes en los patios de sus casas. Los más necesitados se surtían de agua por sí mismos. Los aguadores realizaban un servicio público que estaba reglamentado. Para poder desempeñar ese oficio se necesitaba una licencia que concedían los corregidores de la villa o bien los alcaldes constitucionales en el periodo de 1820 a 1823. La licencia se les facilitaba a los aguadores para poder trabajar por sí mismos en una fuente determinada, y no podían ausentarse de la corte sin permiso, ni ceder, enajenar ni traspasar sus plazas. Estaban obligados además a acudir con una cuba de agua al lugar de la capital donde se hubiera producido un incendio. Si no se cumplía esta última obligación, eran multados con 10 ducados la primera vez y se les quitaba la licencia la segunda. Para obtener la licencia tenían que pagar una cantidad que a mediados del siglo XIX era de 50 reales y 20 al renovarla anualmente. Cada aguador tenía que llevar en el ojal de su chaqueta o chaleco una placa de latón con su número, su nombre y el de la fuente asignada. Durante algún tiempo estuvieron obligados los aguadores a llevar un farol encendido a partir de media hora después de anochecer, para poder ser identificados. El 4 de noviembre de 1809 protestaron los de la fuente de la Puerta del Sol, diciendo que les resultaba costoso e incómodo llevar la luz. Sin duda, el obligarse a llevar luz fue debido a la situación política de esa época, en la que Madrid estaba ocupada por los franceses. Después no debieron llevar nunca luz los aguadores. En cada fuente había uno o varios aguadores llamados representantes y después cabezaleros, que eran los responsables del orden en esa fuente. Eran elegidos por su compañero y no percibían sueldo alguno por desempeñar ese cargo, que duraba 2 años. Había unas normas que tenían forzosamente que cumplir los aguadores al llenar en las fuentes según tuvieran estas 1, 2, 3 o 4 caños. En las fuentes de un solo caño tenían preferencia los vecinos. En las de 2, uno era para los aguadores y otro para los vecinos. En la de 3, 2 correspondían a los aguadores y el otro para los vecinos. Y en la fuente de 4 caños, 2 eran para los aguadores de cubas, otro para los de cántaros y el resto para los vecinos. Los aguadores tenían que ser hombres fuertes para poder desempeñar su trabajo, que estaba considerado como muy penoso, ya que no solo tenían que subir sus cubas o cántaros a los pisos de sus clientes, sino que tenían que acudir con su cuba llena de agua y colaborar en la extinción de los incendios, muy frecuentes en Madrid en siglos pasados. Debido a esto, solo trabajaban como aguadores un periodo de tiempo, generalmente 3 años, y después descansaban en sus pueblos 2 o 3 para volver de nuevo a la capital a transportar agua. El trabajo que realizaban en sus poblaciones en las tareas agrícolas o ganaderas debía de ser para ellos un descanso comparado con el oficio de aguador. Hubo excepcionalmente alguna mujer aguadora. Una de ellas fue Ana Muñoz, viuda de 62 años, que con una licencia concedida por el alcalde del barrio se dedicaba en 1828 a llevar agua con un cántaro que llenaba en la fuente de Ave María. Generalmente, los aguadores llegaban a Madrid sin sus familias y solían vivir cerca de la fuente en la que llenaban, en las llamadas casas de aguadores. En esas casas casi siempre vivían demasiados aguadores hacinados, en reducidos cuartos con sus pocas pertenencias: cama, jergón, arca, cubas y cántaro. Las fuentes públicas madrileñas fueron los más importantes mentideros. Allí llegaban todas las noticias, se comentaban, se exageraban, se criticaban
y se difamaban. Fueron también lugares de frecuentes disputas y peleas entre aguadores y vecinos, entre aguadores entre sí, y también entre estos y los soldados de los numerosos cuarteles que entonces había en Madrid. Los enfrentamientos eran más frecuentes en los meses de verano, que era cuando más agua se consumía, y también cuando más escaseaba en las fuentes, sobre todo en el último de sus viajes. Para llenar cada una de las bañeras de los domicilios se necesitaban de 8 a 10 cubas de agua. En la fuente de los Galápagos, en uno de estos enfrentamientos tan frecuentes por el agua, unos aguadores mataron a un soldado en 1818.